saludo a todos en el nombre del Señor, amén, porque en ese nombre pues hay bendición sí o sí, amén. Y decirles sinceramente que es una bendición y un honor el cual el Señor me otorga de poder estar aquí y compartir cada 2 semanas este culto en compañía de todos nosotros, amén. Y como yo siempre digo, no creo en las casualidades, sino que creo fielmente en los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, y creo que este culto no es una casualidad, sino todo lo contrario, es un maravilloso y extraordinario propósito con el fin de que Dios nos bendiga mutuamente a cada uno de nosotros. Amén. Yo sin más preámbulo quisiera aprovechar estos minutos que tenemos por delante y, como ustedes bien saben, solamente así de una forma superficial, recordarles lo que estuvimos tocando hace un par de semanas. Estuvimos hablando del Hijo que vive como discípulo, recordará, amén, porque está el Hijo y hay un nivel dentro de la forma de vida cristiana que es el Hijo que vive como discípulo. Y qué importante era entender esto, porque para nuestro Señor Jesucristo tenía una prioridad absoluta, amén, de que la gente que venía a Él se convirtiera en verdaderos discípulos, porque, como bien dijimos, el discípulo es un aprendiz que pretende de forma prioritaria aprender todo lo que su maestro le quiere enseñar, y a posteriori de haberlo aprendido, vive conforme a lo que el maestro le enseñó. Y es precisamente en estos hijos que viven en sintonía y en armonía a la forma de vida que su maestro le enseñó, en los cuales Dios puede cumplir propósitos y planes maravillosos. Amén. Amén. Yo quisiera hacer, pues, yo comentaba el otro día de que hay 2 formas de acercarnos a la palabra. Nos podemos acercar a la palabra y estudiarla de forma sistemática, donde entramos a estudiar cada una de las doctrinas. Y luego hay otra forma de estudiar la palabra, que es a través de un discipulado. Yo digo que tanto un área como otra son de un provecho de incalculable valor, pero muchas veces las cosas no desarrolladas en un orden cronológicamente establecido quizás distorsiona el provecho que nos puede ofrecer. Si yo me centro en estudiar la doctrina de la cristología, donde nos empieza a manifestar misterio, el ministerio de Cristo, los milagros, la ascensión, aquello, lo otro, entramos a estudiar doctrina del neuma del Espíritu Santo, la doctrina de la soteriología, pero carecemos de un conocimiento práctico que nos ofrece un discipulado de vida cristiana. Todo el conocimiento que vayamos recibiendo, luego no lo vamos a saber digerir. Entonces, ¿en qué consiste el discipulado? El discipulado consiste en aportarnos un conocimiento práctico de vida cristiana que vamos a utilizar, amén, y de alguna forma nos va a enseñar a que cuando venga el segundo nivel, que ya entraremos si Dios lo permite, y empezamos a estudiar las doctrinas de forma sistemática, podamos hacer buen uso y provecho, amén, de ese conocimiento que hemos recibido. Luego, entonces, es imprescindible empezar con un discipulado que vaya preparando la tierra para la semilla que viene a posteriori del segundo nivel, que ya entraremos cuando Dios nos lo permita. Vamos a hablar de guerra espiritual. Amén. Amén. Creo que el tema de guerra espiritual es importante en la iglesia de la autopista y en la iglesia madre. Ya llevamos varios meses con el tema de guerra espiritual, y la verdad que nos está aportando, pues, no nada nuevo, pero sí nos está recordando muchas verdades que están escritas en la palabra y de alguna forma nos están ayudando a enriquecer nuestra vida diaria y nuestra vida espiritual. Tenemos que decir que hoy, y vamos a entrar, hay mucha gente que está ignorando que estamos en guerra. Amén.
Hoy hay mucha gente dentro de la Iglesia del Señor que está ignorando que está en guerra, que está en conflicto, que está en beligerancia, porque así lo dice la palabra. Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nos recuerda de forma clara, nítida y contundente, el apóstol San Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice el apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra principados y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Luego entonces pone de manifiesto claramente que estamos en lucha con el mundo espiritual de los demonios, que Jehová Dios los reprenda. Amén. Hay gente que pertenece a la Iglesia del Señor que está omitiendo y que está ignorando algo tan sustancialmente importante como el tema que estamos tratando aquí hoy. Y están viviendo su vida ignorando que están en guerra. Y no hay mayor peligro para un soldado ignorar que está en guerra, porque está en medio del fuego cruzado y está pronto a convertirse en víctima de su adversario. ¿Por qué? Porque el que ignora que está en guerra ni se pone en posición y condición, ni tampoco se prepara para poderse defender de los ataques del enemigo. Amén. Y yo quiero recordarles y decirles, hoy estamos en guerra contra el mundo de los espíritus, que Jehová Dios los reprenda. Hubo un hombre que dijo, y yo lo ratifico, que es más real el mundo que no vemos que el que vemos. Es una realidad que hay un mundo espiritualmente diabólico que tiene un fin y un propósito, y es de destruirte. Y esto no podemos ignorarlo, ni vivir al margen de esa realidad. Lo tenemos que creer y buscar la dirección y revelación de la palabra para buscar la forma y estrategia de cómo enfrentar a semejante enemigo. ¿Qué es guerra espiritual? Mire, la guerra espiritual, por intentar resumirlo de la forma más precisa, tendríamos que decir que es lo siguiente: el desplazamiento de los poderes de Satanás, que ahora vamos a entender el por qué se le da este significado, y el cegamiento de las fuentes que lo alimentan. O sea, ¿qué es guerra espiritual? Desplazamiento de los poderes de Satanás y el cegamiento de la fuente que lo alimenta. Desplazar y cegar. Eso es guerra espiritual. Y ahora vamos a entender qué significa eso. Mire, cuando entramos en guerra espiritual, nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos en un conflicto para ver si ganamos o perdemos. Nosotros estamos en este conflicto porque ya hemos ganado. ¿Entendió esto? Esta batalla no es para determinar quién gana o quién pierde. En esta batalla contra los espíritus estamos no para ganar o para perder, porque nosotros, dice Romanos, que somos más que vencedores. Luego entonces nosotros ya hemos vencido. En esta batalla estamos para seguir manteniendo la posición y la condición de vencedor. Porque el objetivo que tiene Satanás es desplazarte de la posición y condición que tienes de vencedor. Ese es el objetivo de la guerra espiritual y ese es el propósito de Satanás: robarte, hurtarte y destruirte lo que por gracia de Dios recibiste. En guerra espiritual, simple y llanamente,
lo que tenemos es que mantener lo que por gracia de Dios hemos recibido. Y es que somos más que vencedores. Amén. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual y decimos que tenemos un conflicto con los espíritus y con el capitán que los lidera, que es Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, no tenemos que ignorar que nosotros tenemos dos frentes abiertos. Uno es nuestro interior y otro es una lucha con nuestro exterior. Cuando nosotros luchamos contra los espíritus, el ataque nos viene desde fuera. Pero no tenemos que ignorar ni tampoco omitir que nosotros tenemos un conflicto diario, constante y permanente con nuestro interior. Amén. El apóstol San Pablo lo pone de manifiesto cuando dice: porque hay una ley en mis miembros que se revela contra mí y me obliga a hacer lo que no quiero hacer, y lo que no quiero hacer precisamente es aquello que hago. Habla de una lucha. Es importante entender que nunca jamás ganaremos por fuera si vivimos como derrotados por dentro. Amén. Uno de los secretos del éxito de la guerra espiritual es empezar ganando por dentro para poder tener autoridad legítima por fuera. Hay gente que quiere librar la batalla exterior siendo un derrotado en su interior. Y nada más lejos de la realidad. El apóstol San Pablo entendió esto clara y nítidamente, que para poder ganar por fuera, primeramente había que ganar por dentro. Para poder conquistar por fuera, primeramente había que conquistar por dentro. Y en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, él recuerda y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Wow. Él se preocupaba constantemente de crucificar el yo que afloraba con sus sentimientos y con sus perjuicios y con sus inconvenientes. Primera de Corintios también nos habla en el capítulo 15, donde dice: porque yo cada día, no cada mes, no cada semana, no cada año. El apóstol San Pablo diariamente tenía un enfrentamiento con su yo, lo sometía y lo vencía, porque de esta forma quedaba legitimado por Dios para poder enfrentar la batalla contra los demonios y contra el mundo espiritual. Aleluya. Podemos recordar de que hubo gente que cometió ese error, querer ganar por fuera sin previamente haber ganado por dentro. Ustedes recuerdan la historia de los hijos de un sacerdote que se llamaba Esteban. Amén. Van y le dicen a un demonio: en el nombre del Dios que predica Pablo, sal fuera. Amén. ¿Qué fue lo que respondió aquel demonio? A Pablo conocemos y al Dios de Pablo también. Pero ¿y vosotros? ¿Qué legalidad tenéis sobre mí cuando sois unos derrotados por dentro? No tenéis autoridad y legalidad para derrotar por fuera. Y abalanzándose sobre ellos, dice que les dio una paliza que no olvidarán en su larga vida. Bendito sea el Señor. Amén. Hemos dicho que la guerra espiritual es desplazar y cegar. Quiere decir que cuando nosotros nos enfrentamos en este conflicto, lo que pretende enseñarnos la palabra de Dios hoy es que toda obra de Satanás que intente desplazarnos
de la posición y condición que tenemos de vencedor, nosotros tenemos la autoridad, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, que ahora lo vamos a ver, de desplazarlo de nuestro camino para que nos mantengamos en esa posición y condición, y esa autoridad la tendremos siempre y cuando ceguemos todas las fuentes que puedan alimentar la autoridad de Satanás con nuestra forma de vivir. Yo nunca jamás podré desplazar de mi camino las obras de Satanás. Amén. Yo nunca jamás podré desplazar por fuera, amén, si no conquisté por dentro. Yo no puedo estar reprendiendo por fuera y viviendo una vida que no va acorde y en sintonía con la voluntad de Dios por dentro, porque todo lo que haga por fuera lo legaliza o lo ilegaliza la forma de vida que yo lleve por dentro. Luego entonces, si yo quiero ir desplazando las obras de Satanás que quieren frustrar mi vida de posición, de condición, de vencedor, primeramente tengo que entender que para tener legalidad y autoridad con respecto a eso, yo tengo que cegar fuentes que lo alimenten a él y que me ilegalicen a mí. ¿Y a qué me refiero con esa fuente? A una forma de vida que vaya o que no vaya en sintonía con la voluntad de Dios. Porque no hay nada que me ilegalice más y que me quite más autoridad que una forma de vivir que no vaya en sintonía con la voluntad de Dios. Luego entonces el éxito de la guerra espiritual consiste en vivir una vida de triunfo por dentro para que tenga una repercusión de victoria por fuera. Amén. Gloria a Dios. Mire, hay algo que tenemos que entender. Yo el otro día comentaba y decía, el mayor milagro, y esto está llevando a mucha gente a un gran fracaso y a una profunda frustración, el mayor milagro que está logrando conseguir Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, es que el pueblo de Dios estamos naturalizando, estamos creyendo y estamos naturalizando todas las obras que Él entreteje de forma minuciosa con el propósito y fin de destruirnos a cada uno de nosotros. Hoy vienen problemas, vienen circunstancias, vienen adversidades, vienen contratiempos, ocurren circunstancias en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra familia, y lo vemos todo tan natural que no nos estamos dando cuenta, amén, que detrás de muchas obras, de muchos acontecimientos, de muchas adversidades y de muchas circunstancias que están viniendo a nuestra vida, se está tejiendo un plan de destrucción que está siendo perfectamente elaborado por Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Si yo no veo a mi enemigo, yo no puedo luchar con él, porque nosotros no podemos luchar contra aquello que no vemos. Amén. Y hoy hay mucha gente que no está neutralizando la obra de Satanás contra sus vidas porque no la está ni tan siquiera percibiendo. Y Satanás está acampando a sus anchas y nosotros lo estamos naturalizando todo. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi vida, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi economía, tengo problemas aquí, tengo problemas allí. Y todo lo vemos tan natural que ni tan siquiera reprendemos. Porque Satanás ha llegado a lograr conseguir que de forma natural nuestra perspectiva, nuestra óptica de todo lo que nos rodea, lo veamos de esa forma y manera. Y cuando eso ocurre, mire lo que dice el apóstol San Pablo. Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque Satanás, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos acerca de sus maquinaciones. Cuando nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, él va por delante de nosotros. Y hoy, desgraciadamente, tenemos que decir que el pueblo está ignorando la obra de Satanás y todo lo está naturalizando. Y cuando eso ocurre, él va por delante de nosotros. Y el apóstol San Pablo advierte a la iglesia de los Corintios y le dice, no ignoren
agudicen el sentido de la intuición. Mire, el mundo espiritual nosotros no lo vamos a poder percibir ni definir con un instrumento natural ni secular. Usted no va a percibir la obra de un demonio con un radar. Porque las cosas del espíritu solamente se pueden discernir y percibir espiritualmente. Ustedes saben igual que yo que nosotros estamos compuestos de un tripartito, que es cuerpo, alma y espíritu. Y concretamente el espíritu está compuesto de intuición, de comunión y de conciencia. Es por medio de la intuición donde el Espíritu Santo nos revela dónde, cómo y cuándo, y el elemento de la intuición que se encuentra alojado en nuestro espíritu humano es el que percibe cuando el Espíritu Santo nos está advirtiendo de los ataques de Satanás. Cuando nuestra intuición, por nuestra forma de vida, se encuentra embotada, no percibe, está sin cobertura, no recibe el mensaje que el Espíritu Santo nos está transmitiendo. Y cuando no recibe el mensaje que el Espíritu Santo nos está transmitiendo, porque la intuición la tenemos sin cobertura, está embotada, está insensibilizada, nos encontramos ignorantes, amén, y ajenos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque el mundo espiritual no lo vemos, pero existe y obra poderosamente en contra de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, sensibiliza la intuición de mi espíritu humano para que pueda percibir la obra que Satanás quiere tejer contra mí y la pueda enfrentar, como tu palabra me enseña, y la pueda neutralizar y la pueda parar. Porque en algunos momentos la obra de Satanás está corriendo como río por casas, por familias y por hogares, y estamos ajenos a lo que está ocurriendo. Porque el Espíritu nos está vociferando, el Espíritu Santo nos está gritando a viva voz, pero la intuición del espíritu humano está adormecida por la forma de vivir que podamos tener y no capta el mensaje. Pero le decimos hoy al Espíritu Santo: Espíritu Santo, despierta la intuición del espíritu humano. Porque cuántas tragedias se podrían evitar si neutralizáramos las obras de Satanás en su debido momento. Amén. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte y vivo amén? Amén. Por eso dice el apóstol San Pablo: no quiero que ignoréis acerca de la obra y las maquinaciones de Satanás. ¿Para qué? Para que no gane ventaja. Hoy Satanás va muy por delante de muchos de nosotros, porque estamos ignorando sus maquinaciones. Pero quiera Dios que hoy, a través de este pensamiento, el Espíritu Santo nos lleve a una reflexión y podamos entender claramente esta realidad del mundo espiritual. Que hay un enemigo que tiene propósito y fin de destruirnos y de desplazarnos de la posición de convicción y de vencedor que, por gracia, nuestro Señor Jesucristo nos ha sido concedida. Amén. Mire, hubo un hombre, y les voy a ir poniendo algunos ejemplos para que nos vayamos ubicando y nos vayamos posicionando. Hubo un hombre llamado Daniel. Daniel experimentó algunas cautividades, como la cautividad de Babilonia y la cautividad de Media y Persia. Pero concretamente, en la cautividad de Babilonia, en el capítulo 10 de Daniel, él estaba consternado por la situación que el pueblo del Señor estaba viviendo como profeta de aquel tiempo. Les estoy hablando aproximadamente del 566, 565 antes de Cristo. Y él estaba orando: Señor, mira cómo está tu pueblo. Un pueblo que era señora de provincias, que era la esposa de Jehová, que era envidiada por todas las naciones, ha venido a ser tributaria del mundo gentil. Y en medio de esa consternación y tristeza estaba orando. Y oraba, Señor, ¿cómo vamos a salir de esta?
¿Cómo se va a gestionar esta situación? ¿Cómo vamos a salir airosos de esta circunstancia? Oraba. Durante 21 días estuvo orando para que el Señor le contestara a la petición y pregunta que él le estaba haciendo. Después de 21 días, el Señor le dice, y le contesta, y le dice: Daniel, desde el primer día que tú oraste, yo te escuché. Y envié la respuesta. ¿No está bien? Con un ángel. Pero cuando el ángel llevaba el mensaje que yo te quería transmitir, en el traslado, en el trayecto, se interceptó el mensaje el príncipe de Persia, que es Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Daniel hubiera recibido el mensaje desde el primer día, pero fue interceptado por Satanás, que lo llevaba un ángel. El ángel se sentía incompetente para poder luchar contra el querubín diabólico, porque no subestimemos nunca jamás al enemigo que tenemos delante, porque es más poderoso de lo que nosotros podamos creer y de lo que nosotros podamos imaginar. Y no pudiendo el ángel, pidió ayuda al arcángel Miguel. ¿Leyó usted esa historia? Yo no puedo luchar contra él. Y Dios envió al arcángel Miguel, que dentro de la jerarquía angelical tiene unas cualidades y unas características de más poder. Y este empezó a luchar contra el príncipe de Persia, que lo podemos ver en el capítulo 10 de Daniel, que es Satanás, para que dejara el trayecto libre para que Daniel recibiera la respuesta. Ni aun el arcángel Miguel se sintió con competencia para poder hacer frente al querubín. No nos estamos enfrentando a cualquier ser. Nos estamos enfrentando a un ser que desconocemos su poder y que desconocemos la repercusión y expansión que concentra dentro de sí mismo. Amén. Por eso la Biblia dice: no le deis lugar, porque no sabemos a quién nos estamos enfrentando. Y viendo el arcángel Miguel que arreciaba la batalla, se amparó en el único nombre que los demonios respetan. Y dijo: que Jehová te reprenda. Y acto seguido, el camino quedó libre y la respuesta llegó a Daniel. Desde el primer día, Daniel recibió la respuesta, pero no le llegó. Si Daniel hubiera naturalizado, aquí es donde yo quiero llegar, si Daniel hubiera naturalizado ese hecho, después de orar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, y no haber recibido respuesta, se hubiera cansado. Pero él no naturalizó la cuestión. Él percibió que ahí había una obra de Satanás que se estaba tejiendo y que estaba impidiendo que lo que él estaba esperando de recibir le llegara. Y como lo pudo percibir, no dejó ni se cansó de luchar. Esperó 21 días como si hubiera tenido que esperar 40, porque tenía una percepción y una información que le fue dada por medio de la intuición del espíritu humano a través del Espíritu Santo a su vida. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos dejamos de ir, no las conquistamos, nos las dejamos de quitar porque las naturalizamos? Amén. Pablo, cuando llega a la primera iglesia del continente europeo, que fue Filipo, que estaba al norte de la región de Macedonia, se encuentra que allí había una muchacha que cada vez que salían a predicar, él, acompañado de Silas y de Timoteo, había una muchacha que les decía: siervos del Dios Altísimo, sois los mejores, no hay quien os aguante, lo hacéis perfectamente. El apóstol San Pablo la dejó por unos días
pero desde el primer momento percibió la obra de Satanás que había detrás de esos elogios. Seguro estoy que si me lo hubiera dicho a mí, le hubiera dado las gracias. Muchas gracias, chicas, porque mira, eres de las pocas que nos dicen cosas buenas. Amén. Sin embargo, él percibió y dijo, estos elogios no vienen de Dios, ni son naturales, son sobrenaturales. Espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Amén. Y la descubrió. ¿Por qué? Porque tuvo una percepción del mundo espiritual. Amén. ¿Cuál era la intención de aquella chica? Era descubrir en un mundo de idolatría y de paganismo que había gente que estaba adorando o estaba predicando a otros dioses que no eran los de Filipo, y de esta forma que no pudieran seguir predicando para que cayeran presos. Los quería descubrir, y los quería descubrir por medio de elogios. Pero el apóstol San Pablo, teniendo agudizada la intuición de su espíritu humano, percibió. ¿Cuántas cosas evitamos, neutralizamos y paralizamos cuando percibimos? El apóstol San Pablo ora y dice, estoy orando para que ninguna obra mala, amén, acontezca. Porque por medio de la oración, que ya lo tocaremos más adelante, y de la percepción, muchas veces neutralizamos el plan diabólico que Satanás está tejiendo contra nosotros. Hay veces que lo naturalizamos tanto que cuando nos queremos dar cuenta, el manto del tejido diabólico se ha elaborado y nos ha caído encima. Y cuando nos ha caído encima es cuando nos damos cuenta de que se estaba elaborando un plan que nosotros estábamos ignorando. ¿Pero en qué consiste la información de guerra espiritual? En prevenirnos antes que acontezca, para poder neutralizar antes que nos alcance. Aleluya. Amén. Hubo un hombre llamado David, que a diferencia de Pablo y de Daniel, este no se percibió. Amén. Y dice Primera de Crónicas 21, dice, pero, note bien el texto, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, ¿a qué? A que hiciese censo. ¿Quién incitó a David? Literalmente lo dice Satanás. David no se percibió de que fue incitado por Satanás, sino que confundió un sentimiento incitado por Satanás con un sentimiento subjetivo y natural. E hizo un censo. ¿Y en qué consistía el censo? El censo consistía en que él quería saber cuántos hombres blandían espada en su ejército para confiar en el número y en el potencial bélico que tenía el reino de Israel. Esto desagradó profundamente a Dios, porque David estaba poniendo de manifiesto que tenía más confianza en la espada de un ejército que en el poder omnipotente de su Dios. Y como consecuencia de aquel sentimiento que David no supo percibir y no lo neutralizó, ¿saben lo que ocurrió? Murieron 70.000 personas. 70.000 personas murieron y solamente se pudo parar aquella mortandad mediante aquel sacrificio que se realizó en la era de Ornán el Jebuseo, que a posteriori se convirtió en el monte donde se iba a edificar el templo, el cual hizo el rey Salomón. Amén. ¿Notan ustedes la diferencia que hay entre percibir y no percibir? El percibir a tiempo neutraliza la obra. Paralizamos la obra de Satanás. El no percibirlo
puede traer consecuencias de gran fatalidad a nuestras vidas. Amén. Por eso le tenemos que decir al Espíritu Santo hoy: Espíritu Santo, sensibiliza la intuición de mi espíritu humano para que pueda tener una panorámica y una perspectiva nítida, clara y diáfana de la obra de Satanás contra mí. Y antes que me golpee, la pueda neutralizar. Porque hoy hay mucha gente que está siendo golpeada porque no se defendieron, no se cubrieron, no levantaron su escudo a tiempo. No se trata tan solamente del poder, sino de saber utilizar el poder. La palabra del Señor dice: porque la unción del Santo, ¿dónde está? En nosotros. Amén. Lo contrario, mucha gente que no percibe, que no ve, que no tiene la intuición del espíritu humano, tiene el Espíritu Santo, pero no están utilizando el poder debidamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, les voy a leer un texto y ustedes lo van a entender. Lucas, en el capítulo 8, versículo 23, dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda, y éste le obedece? Amén. Podemos observar que Cristo estaba en la ribera de Galilea y tenía que desplazarse a la ribera de Gadara, que estaba a la parte opuesta, a unos 16 kilómetros al suroeste de Galilea. En la travesía, en el trayecto, ocurre algo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que aquella pequeña embarcación que llevaba a los apóstoles y a Cristo fue azotada y golpeada por una tempestad. Los pescadores, los apóstoles, que eran pescadores profesionales, naturalizaron el evento, lo naturalizaron. Y dijeron: es una tormenta que no es habitual, no es común, es singular. Pero nunca jamás apelaron al mundo espiritual, lo ignoraron. Cuando se vieron desbordados por la situación, ¿qué fue lo que hicieron? Despertar a Cristo. Cuando Cristo tiene que parar aquello que estaba ocurriendo, ¿de qué forma lo para? Los reprende como qué, como si de un demonio se tratara. Porque él sabía que quien estaba agitando las olas y quien estaba agitando los vientos era Satanás. Por eso se refiere a las olas y al viento como si de un demonio se tratara, y utiliza el mismo modo operandi. Los reprende. Y reprendiéndolo se hizo bonanza. Cristo se percibió de lo que los apóstoles estaban ajenos. Y fue precisamente de esa manera y no de otra, de la cual forma lo pudo neutralizar. ¿Por qué? Porque iba a Gadara. ¿Qué había en Gadara? En Gadara había un principado que llevaba viviendo siglos. Había una posesión demoníaca tremenda. Un hombre que estaba viviendo en los sepulcros, que vivía encadenado. Satanás sabía que iba allí y que donde Cristo llega, él se tiene que ir, porque si alguien tiene capacidad de desplazar, es el poder de nuestro Señor Jesucristo, los poderes de Satanás. Y cuando Satanás se percibía, quiso obstaculizarlo. Amén. Esa es la obra de Satanás, frustrar los planes de Dios para con nosotros. Pero ¿en qué consiste la guerra espiritual? En ir quitando, en ir desplazando
amén, en ir quitando, en ir desplazando todos los obstáculos que se ponen en nuestro camino para que consigamos los fines, los logros, los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y yo le hago una pregunta y le digo, ¿los apóstoles tenían el poder para poder haber hecho lo que hizo Cristo? Tenemos que decir que sí. ¿Qué le faltó? Le faltó intuición. Le faltó perfección. Amén. No se trata tan solamente de tener el poder, sino de saberlo utilizar. Porque si no tenemos la perfección y no sabemos cómo utilizar lo que nos ha sido concedido, no podemos hacer un buen uso de él. Por eso Cristo les reprende y dice, hombre de poca fe, porque pudiéndolo haber hecho vosotros, me habéis tenido que despertar a mí, por falta de intuición y por falta de percepción. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos podemos gritar un fuerte y vivo amén? ¡Amén! Yo solamente 5 minutos más. Y lo vamos a quedar con esto que quiero decirle. Y quiero que no lo olviden. La realidad del mundo espiritual y el conflicto en el cual nos encontramos no da lugar a la duda. Pues ya lo dice Efesios en el capítulo 6 y 2 de Corintios en el capítulo 10. Pero tengo que decirle una cosa. Nosotros, y no olvide de esto, somos los que estamos legitimados por la palabra y avalados por el poder del Espíritu Santo para vivir como vencedores y no como vencidos, como ganadores y no como sometidos. Nosotros estamos legitimados y nos autoriza la palabra para poder disfrutar de esa legalidad. Cuando alguien tiene legalidad, tiene autoridad. No sé si entendió esto. Usted tiene legalidad porque la palabra lo legaliza, y como tiene legalidad porque está avalado por la palabra, usted tiene autoridad para ser vencedor y vivir como tal. Le pongo un ejemplo. La ley dice que para poder conducir tienes que ostentar un permiso de conducción. Si yo tengo un permiso de conducción, estoy legalizado y por lo tanto tengo autoridad, no tengo temor de montarme en mi coche y de conducirlo. Y cuando veo a las autoridades pertinentes no me pongo nervioso, porque tengo autoridad para hacerlo porque la ley me ampara. Amén. Cuando yo llego a mi casa, yo me siento y habito en ella sin ningún temor de que nadie me la expropie, porque la ley me da autoridad y me dice, si tú tienes título de propiedad de la vivienda en la que habitas, nadie te puede echar, es tuya. Y yo llego a mi casa y no tengo temor de que nadie venga y me diga, oiga, está usted en una casa que no le pertenece, haga usted el favor de salirse y de desalojarla. Sin embargo, si yo veo una casa abandonada, le doy una patada y me entro ilegalmente, estoy temeroso de que en cualquier momento alguien me pueda decir, está usted en una casa que no es suya. ¿Por qué? Porque estoy de forma ilegal y al estar de forma ilegal no tengo autoridad. Pero yo tengo que decirle que nosotros estamos legalizados por la palabra, que ahora lo vamos a ver, para vivir como vencedores, y como estamos legalizados por la palabra, tenemos autoridad para hacer pleno derecho de esa legalidad que la palabra del Señor pone de manifiesto. Mire, en Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura. Y ahora dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 11. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que en Efesios dice que Dios nos ha dado armadura. Y en Colosenses dice que nos ha dado posición y condición. Nos ha librado del reino de las tinieblas
y nos ha ubicado en el reino de la luz. Aleluya. Quiere decir que nos ha dado las armas que necesitamos para librar con éxito esta milicia, que es la armadura, y nos ha dado la autoridad, que es la posición y condición, quitándonos de las tinieblas y poniéndonos en la luz. Nos ha legalizado para vivir como vencedores. Por eso, uniendo estos dos conceptos, podemos gritar a viva voz, como dice el apóstol San Pablo, dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y dice 1 de Juan en el capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice Romanos 8:37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá desplazar de la posición y condición de vencedor, porque nosotros hemos sido legalizados para ostentar con autoridad ese título y ese honor. Por eso desde aquí yo digo, reprendemos toda obra de Satanás. Amén. Que nos quiera someter y que nos quiera empobrecer. Y le pido al Espíritu Santo en este preciso momento que sensibilice la intuición de nuestro espíritu humano para que podamos ver la obra de Satanás antes que la obra de Satanás nos golpee. Amén. Porque la palabra del Señor nos autoriza, nos legaliza para poder romper y para poder neutralizar todo aquello que quiera frustrar el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina? Y con esto vamos a terminar, se lo prometo de verdad. ¿Usted se imagina un ladrón que entra en su casa, que le roba todo, que le rompe todo, que le quita objetos no tan solamente de valor económico, sino también de valor emocional, que le roba un montón de años de trabajo de su vida, y después de todo eso te coge de la mano y te dice, ahora vas a la cárcel? Solamente de expresarlo, uno dice, mira, si eso me pasara y me dijera eso, cogí el ladrón y le pegaba un tirón de oreja que se iba a enterar. Pues precisamente eso es lo que está haciendo Satanás con muchos de los creyentes de la iglesia actual de nuestros días. Les está robando todas las bendiciones de Dios porque están ignorando su obra. Y después de que les roba todas las bendiciones de Dios, los lleva a su cárcel y los somete. ¿Ha entendido esto? Porque como bien dice Juan en el capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo está robando a mucha gente planes, propósitos, bendiciones, y después de que los está robando, lo que no le pertenece, porque es un ladrón coge lo que no es suyo, nos roba lo que nos pertenece a nosotros por legítimo derecho, después de que nos lo roba, por no entender el concepto de guerra espiritual aún encima, nos dice, ahora después de que te he robado, de que te he quitado lo que te pertenece, de lo que aquello que habías recibido por gracia, ahora dame la mano que te voy a someter en mi cárcel. Amén. Pero yo tengo que decir desde aquí, como dice el apóstol San Pablo, nosotros no hemos sido llamados a vivir sometidos bajo la autoridad ilegal de un ladrón llamado Satanás. Nosotros hemos sido legitimados con autoridad de pleno derecho para vivir mediante el aval del poder de la palabra y del Espíritu Santo como más que vencedores. Y esta realidad
solamente la podrán disfrutar aquellos que tienen una concepción nítida y clara de lo que es un enfrentamiento en el conflicto de guerra espiritual. Estamos en conflicto, estamos en guerra, estamos en actitud de beligerancia. No ignore acerca de las maquinaciones de Satanás. ¿Para qué? Para que éste no gane ventaja. Le invito que de aquí en adelante todo lo examinemos. Amén. Examinarlo todo, dice la palabra. Los acontecimientos que vayan ocurriendo en nuestra vida, vamos a examinarlos y vamos a darle tiempo y espacio para que el Espíritu Santo nos pueda ir revelando, nos pueda ir enseñando y nos pueda ir mostrando de dónde viene aquello, por dónde viene lo otro y por qué ocurre lo otro. Y de esta forma recibiremos la información sobrenatural del Espíritu para poder ir neutralizando, para poder ir cegando y para poder ir desposeyendo de todo poder de las obras del enemigo que quieren golpearnos sin piedad y destruirnos. Amén. Lo vamos a quedar hasta aquí porque llevamos 50 minutos y así pues, ustedes me siguen llamando. Y sinceramente creo que son temas que necesitamos ir escuchando. Amén. En la próxima intervención que Dios nos preste la oportunidad, pues entraremos a hablar de las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos ir utilizando en esta guerra. Porque tengo que decirle que las armas de nuestra milicia no son carnales. No hay ningún arma secular, ni terrenal, ni material que tenga la capacidad ni la autoridad de poder enfrentarse con estos enemigos tan poderosos. Solamente las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición, cosa que ya iremos tratando en las lecciones posteriores. Hasta aquí lo quedamos, ¿de acuerdo? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos unos momentos y damos gracias al Señor por este ratito que nos ha permitido compartir en compañía de todos? Espíritu Santo, muchas gracias un día más por estar delante de ti. Te doy gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestra y te ruego que tú nos ayudes a ir entendiendo cada día más la realidad de este mundo espiritual. Que de la misma forma que hay un mundo espiritual a favor nuestra, también hay un mundo espiritual totalmente en oposición. Pero tú nos adviertes a través de tu palabra para que estemos expectantes y vigilantes. Gracias por todo lo que tú nos has dado y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y un fuerte aplauso para el Señor.